Hola, Briana, buenas tardes. Muchas gracias por conectarte. Por favor, ayúdame con tu camarita para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, hasta mientras empecemos, buenas tardes, hasta mientras comencemos a hablar acerca del tema del día de hoy, que se trata del principio de igualdad expresado en el sufragio universal, pero en el caso de las personas que están privadas de la libertad, es decir, los presos, las personas que están encarceladas. Ayúdame leyendo los dos primeros párrafos, bien. Por favor. Una persona privada de la libertad, PPL, es aquella que está en un centro penitenciario, pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionado por la ley, o que está a la espera de una sentencia que determine su responsabilidad y establezca una condena o le otorgue su libertad. De estas personas solo pueden ejercer el derecho al voto las PPLs que se encuentran sin sentencia condenatoria ejecutariada y mayores de 18 años. También lo, también lo pueden hacer los adolescentes infractores mayores de 16 años que se encuentran en los centros destinados a ellos y que no tienen sentencia e- ejecutariada. Para ello, el voto es facultativo. Dice, a las personas que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada de los, se les suspende los derechos de ciudadanía, por lo que no pueden ejercer el derecho al voto. El 21 de febrero de 2014, 500.698 personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios del país para elegir autoridades sec- seccionales como antesala a las elecciones que se realizaron el 23 de febrero. Ok, aquí nos habla de las personas privadas de la libertad, cómo votan, a qué se refieren, quiénes sí, quiénes no. El principio de la igualdad es uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Este principio sostiene que todas las personas deben ser tratadas de manera igual ante la ley y en el contexto electoral que todos los ciudadanos deben tener el mismo derecho a participar en las decisiones políticas del país. El sufragio universal que otorga a todos los ciudadanos el derecho a votar a sus votos es un reflejo claro de este principio de igualdad. Sin embargo, existen situaciones en las que eh, la implementación de este derecho se ve cuestionada, especialmente cuando hablamos de personas privadas de la libertad, es decir, aquellas que se encuentran en prisión. En muchos países, las personas privadas de la libertad pierden temporalmente sus derechos civiles, incluyendo pues el derecho al voto. Este tema ha generado pues un debate importante sobre si el principio de igualdad debe prevalecer incluso en casos de personas que están privadas de la libertad y si las personas están encarceladas deberán poder participar en las elecciones. Por ejemplo, a ver, este tipo de cosas se pide desde el corazón de una madre que ve a su hijo como su hijo a pesar de cualquier cosa que haya hecho. Entonces le dicen, ellos no están viendo a mi hijo como un ser humano, me lo están tratando como cualquier cosa, ni siquiera le dan el derecho de poder votar libremente. Y ahí es donde el Estado va a entrar y le va a decir, pero señora, su hijo asesinó a 7 personas. Y ella va a decir, pero él sigue siendo un ser humano. En ningún lado de la ley dice que a él se le debe quitar su derecho al voto. Esto solo es un ejemplo, ya que el sufragio universal es uno de los derechos fundamentales en todas las partes del mundo y en las democracias contemporáneas. A través del sufragio, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas. El principio de igualdad se refleja en el sufragio universal al garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su clase, raza, género o religión, tienen el mismo derecho a votar y también por ser votados.
Obviamente es totalmente prohibido que alguien que esté privado de la libertad se lance como presidente o algún puesto en la política. Sin embargo, este principio se ve cuestionado cuando ciertos grupos de la población son privados de este derecho. Las personas privadas de la libertad, es decir, aquellas que están cumpliendo una condena en prisión, son uno de los ejemplos más relevantes de este dilema. En muchos países, las personas que están privadas de la libertad, las personas encarceladas, no tienen derecho a votar durante su condena, lo que plantea pues, una serie de preguntas sobre si esta exclusión es justa o si viola el principio de la igualdad. ¿Por qué se excluye a las personas privadas de la libertad a votar al sufragio? Existen muchas razones por las que se puede restringir el derecho al voto en una persona que está privada de la libertad. En algunos países se argumenta que aquellos que han sido condenados por delitos muy graves han renunciado a sus derechos, es decir, ellos ya no son ciudadanos. Incluso los civiles, como el derecho, incluidos los civiles como el derecho al voto. Esta idea se basa pues en la noción de que ellos ya no tienen su derecho principal, que es el derecho a la libertad, porque deberían tener su derecho a el sufragio. Como les digo, como te digo, esta idea se basa en la noción de que la prisión no solo castiga por un crimen que se ha cometido, sino también una pérdida temporal de sus derechos, ¿ok? Tú pasas 10 años en cárcel, cumples tu condena y tú de ahí puedes perfectamente volver a cumplir tus derechos como se haría normalmente si estuvieras libre. Pero, por otro lado, hay quienes sostienen que la exclusión de los prisioneros dentro del proceso electoral está justificada, ya que ellos están privados de su libertad, ellos no tienen ningún tipo de libertad, no se consideran miembros activos de la sociedad, no pagan IVA, no pagan luz, no pagan agua, no aportan en nada. Y en términos de participación política, no son ciudadanos. Se argumenta que el sufragio debe estar vinculado a la plena ciudadanía y que las personas privadas de la libertad, debido a su situación, no deberían influir en las decisiones que afectan a la comunidad en general, porque ellos ya afectaron a la comunidad matando, robando, violando, asesinando, cualquier cosa que se haya hecho. Por eso son privados de la libertad. Y es aquí donde viene el debate. ¿Debe el principio de igualdad permitir que las personas privadas de la libertad voten o no? El debate sobre si las personas privadas de la libertad deberían votar o no es bastante complejo y varía de un país a otro. Algunos pues consideran que negar el derecho al voto a los prisioneros es una violación de los principios democráticos fundamentales. Según esta postura, el derecho del voto debe ser totalmente universal para cualquier persona, sin importar la situación en la que se encuentre. De acuerdo con este argumento, las personas privadas de la libertad siguen siendo ciudadanos y como tal deberían tener la oportunidad de participar en las decisiones políticas del país. En algunos países, como en varios estados de Europa, las personas privadas de la libertad pueden votar en elecciones nacionales o locales, mientras que en otros países, como los Estados Unidos, muchos prisioneros pierden permanentemente su derecho al voto. Estos casos destacan mucho porque dicen permanentemente, ok, yo cumplí mi condena, pero voy a quedar marcado, ya que incluso después de cumplir mi condena, no voy a poder votar, no voy a poder ser parte de, no voy a poder ser ciudadano. Esto es excluirnos. Excluyendo a las personas privadas de la libertad, del derecho al voto, se corre el peligro de crear una brecha en la representación política del país. Las personas en prisión, aunque privadas de la libertad, siguen siendo parte de la sociedad. La verdad, esto sí es un debate muy grande, porque para mí, una persona que asesinó a alguien, ya no tiene derecho absolutamente a nada. Más si fue un asesinato a un niño, a una mujer embarazada, a una familia completa, simplemente por casos de mafia, venganza. Puede a veces ser, por ejemplo, los casos en que las personas atropellan a otras, le fallaron los frenos, es algo que se les salió totalmente de sus manos
no iba ebrio, se le fallaron los frenos, no le valió el carro y pues pasó lo que pasó lamentablemente. Tal vez estas personas podrían tener, sabes que yo asesiné, pero no fue mi intención, de verdad. Yo traté de frenar, traté de parar el carro, el vehículo, pero no pude. Pero hay otra persona que viene y dice, yo abusé de esta menor, una niña pequeña, y lo dice con todo el orgullo del mundo. Esta persona ya no debería ser considerada una ciudadana, un ciudadano, una ciudadana. Es una persona que está privada de su libertad y debería quedarse privada de su libertad por muchísimos años hasta que deje de existir en este mundo. Pero son pensamientos y pensamientos. Al no permitirles votar, se corre el peligro de despojar una parte de la población, lo que puede llevar pues a que ellos después que salgan o dentro de la cárcel sean marginados y también bastante exclusión social. Además, permitir que las personas privadas de la libertad también voten podría contribuir en su reintegración en la sociedad. Si se les otorga el derecho al voto, se los conoce como miembros activos de la comunidad, lo que podría fortalecer su sentido de responsabilidad cívica y su participación social una vez que termine su condena. Pero como te digo, estos son opiniones y opiniones. Entonces, para concluir, decimos que en toda la clase el principio de igualdad debe ser un referente clave en la democracia y el sufragio universal es una de las formas más claras de reflejar ese principio. Sin embargo, la exclusión de las personas privadas de la libertad en el derecho al voto abre un debate fundamental sobre hasta qué punto de igualdad debe prevalecer y en qué caso, cuánto, cómo, cuál es el caso más grande, más pequeño. Aunque se argumenta que la privacidad de la libertad implica la pérdida de derechos, muchos defienden el sufragio como un derecho que debe existir para absolutamente todo el mundo, sea legal o no, la persona esté adentro o fuera de la prisión. La decisión si las personas privadas de la libertad deben o no deben votar es dependiendo de cada sociedad, de cómo valore el país la rehabilitación y la igualdad y los derechos para todos los ciudadanos. Esto, la verdad, es un tema bastante debatible, bastante complicado, ya que, bueno, como te digo, hay opiniones y opiniones. Entonces, Briani, recuerda que tenemos dos tareas el día de hoy, cierran hoy mismo. ¿Necesitas algo que decirme, algo que tengas que informarme? No, Miss, nada. Listo, Brian. Entonces, muchísimas gracias por conectarte. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, cuídate mucho.